Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias 7. Soy Lautaro Andrade Castro con la información que ha suscitado en este jueves 3 de julio del 2025. Estamos ya en el segundo semestre del año y hay muchísima información que comentarles de lo que pasa en nuestro país y también en el exterior. Y como siempre me encanta decirlo, no estoy solo porque me acompañan mis compañeros. Vamos a ponernos en pantalla a Javier Ceballos, que lo vemos allí, el costado derecho, y a su costado izquierdo, Iván Casamen, con noticias policíacas. Y ese Javier seguramente con temas de la Asamblea Nacional. Pero también queremos comentarles, amigos televidentes, que han suscitado varias novedades respecto a la situación climatológica en nuestro país. Un dato: hay 7 ríos desbordados en todo el Ecuador y existen aluviones en algunas provincias como la Azuay, y de hecho vamos a conversar de ese tema particularmente con el prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Lo ponemos por favor en este momento en pantalla al prefecto. Ahí está, prefecto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ayer lo vimos en Amaluza, cantón Sevilla de Oro, tras el deslave que provocó afectaciones a viviendas. ¿Nos podría dar un balance de lo que ha sucedido en ese cantón de su provincia? Buenas tardes. Gracias Lautaro por el espacio. Un abrazo a todo el Ecuador y a través de Ecuador TV. Bueno, sí, el día de ayer fue, digamos, un día muy complejo. Se desplegaron labores interinstitucionales en el cantón Sevilla de Oro, en la parroquia Amaluza. Lamentablemente se dio un aluvión en una de las quebradas cercano al centro parroquial de Amaluza. Entendemos que posiblemente en la zona alta hubo algún deslizamiento, se taponó aparentemente esa quebrada, se acumuló de agua y hubo un desfogue violento. A su paso, digamos, el material que se desbordó, estamos hablando de más de 3.000 metros cúbicos que afectaron en este caso 7 viviendas. Y también parte de la red vial estatal, en la vía que nos conduce desde Paute hacia la provincia de Morona, Santiago. Entonces nos desplegamos los equipos técnicos del gobierno provincial conjuntamente con el municipio de Sevilla de Oro. También la CELEG apoyó con maquinaria y estuvimos en el sitio el día de ayer. Una jornada intensa. Las lluvias en esas zonas se han incrementado en estos últimos meses. Hemos tenido un invierno muy fuerte. Estamos hablando justo en esas imágenes, ustedes pueden ver, ahí está un restaurante y todo el volumen de material que se desbordó violentamente, ¿no? Se comprometieron algunas viviendas, las que ustedes pueden ver, la del techo rojo, la vivienda Tomate. Y más abajo también existen alrededor de 7 viviendas afectadas. Asistimos con la maquinaria para primero salvaguardar la vida de la gente. ¿No hay personas que hayan fallecido, señor prefecto? No, por suerte, Lautaro, a Dios gracias, más bien las familias. Esto sucedió a partir de las 8 de la mañana, fue en plena luz del día, el desfogue violento, entonces hubo la posibilidad de poner a buen recaudo sobre todo las personas. Hay animales menores que se perdieron, algunos cultivos y sobre todo la vía, ¿no? Al final de la tarde logramos habilitar con la maquinaria de la prefectura, maquinaria de CELEC, maquinaria del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y también desde el gobierno municipal de Sevilla. Entonces ahí sumamos todos los esfuerzos. Lamentablemente esa zona es una zona que en este momento es la zona del embalse de Paute, de Mazar, y es una zona que está con precipitaciones de lluvia muy fuertes. Hemos tenido que, digamos, multiplicar los esfuerzos, articular las acciones. Se activó también el COE cantonal de Sevilla de Oro. Justamente ahí ustedes pueden ver, estábamos retirando parte de la gran cantidad de rocas. Se estima que son más o menos 3.000 metros cúbicos que se movilizaron de material. Pero yo quiero reconocer sobre todo el trabajo interinstitucional, quiero reconocer, digamos, las acciones que se han desplegado de los diferentes estamentos locales y sobre todo salvaguardar la vida de la gente, que es lo más importante. Ahora estamos en el proceso de reconstrucción, de limpieza de la vía y también el día de ayer se asistió a las familias, se les entregaron unos kits alimenticios en horas de la noche para sobre todo aquellas familias que se quedaron incluso sin agua potable por algunas horas. Prefecto, ¿se le sugiere a la población no transitar en estos momentos por vías rurales principalmente? Y se lo consulto porque según la Secretaría de Gestión de Riesgos,
Hay 3 ríos en la provincia de Azuay que se han desbordado y en Cuenca, el Yanuncay y el Tarqui están con posibilidades también de crecimiento que podrían desbordarse. ¿Cuál es el mensaje a la población? Sí, gracias, Lautaro. Estamos pasando una época invernal. Yo pensé, al menos en la cuenca del río Pubones, al otro lado de la provincia de Azuay, pasamos los 5 primeros meses del año con mucha lluvia. Tuvimos que atender más de 120 emergencias, estimado Lautaro, en los primeros 5 meses del año. Y ahora las lluvias se han trasladado hacia la otra cuenca hidrográfica, que es la cuenca hidrográfica del río Paute. Entonces tenemos afectaciones y sobre todo crecidas en el río Santa Bárbara, en el río San Francisco, en el río Paute y todos los afluentes del Paute, que son las zonas en donde se están presentando en este momento las lluvias. Nosotros estamos con nuestros equipos desplegados, sobre todo en esa cuenca hidrográfica. Hablamos de maquinaria, hablamos de personal técnico y ya luego tendremos que hacer la reconstrucción, Lautaro. Eso significa muros de escolleras, eso significa estabilización de taludes, eso significa limpieza de vías, limpieza de quebradas en donde se acumularon materiales. Es decir, tenemos trabajo de largo en los próximos meses. El llamado a la ciudadanía más bien a que esté alejada de las riberas de los ríos. Ustedes saben, en la ciudad de Cuenca nos atraviesan 4 ríos y esta zona es una zona con un gran aporte hídrico. Y sobre todo el llamado a la ciudadanía a cuidar a los niños, a no estar cercanos a las riberas de los ríos y a estar comunicados a través de los canales oficiales, prefectura, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a los diferentes estamentos que permanentemente monitorean cómo están las condiciones climáticas. Perfecto, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por atendernos y darnos este balance de lo que sucede en la provincia de Azuay. Gracias a ustedes, un abrazo a todo el Ecuador entero y a usted, Lautaro, por el espacio. Un buen día para todos y todas. Gracias. Eran las palabras del prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, sobre este reporte de lo que ha sucedido en la parroquia Amalusa del cantón Sevilla de Oro. Ahora es momento de que cambiemos de tema porque tenemos novedades en materia de seguridad. Atención con las imágenes que les vamos a mostrar, porque el ministro del Interior, John Reinberg, informó que tras 12 horas de operación, el bloque de seguridad incautó dinero, armas, municiones y joyas que permanecían encaletadas en la casa donde Adolfo Macías Villamar alias Fito permanecía escondido. Y estamos observando imágenes en las que se observa cómo llegaron los militares al costado exterior de esta casa, en un terreno baldío. Empezaron a hacer excavaciones y hallaron pistolas cortas, metralletas, municiones, al menos 16 armas, además de gran cantidad de relojes y de cadenas de oro. Todas ellas pertenecerían entonces al cabecilla de los choneros, información confirmada por el ministro del Interior y que reiteramos, fue hallado en el terreno detrás de la casa en Montecristi donde se estaba ocultando Adolfo Macías Villamar. O sea que Fito no solamente tenía un búnker para camuflarse y esconderse de la policía, sino que también tenía enterradas varias de sus bienes y armamento, con el cual seguramente la policía podría investigar si se utilizaban para actividades criminales, como así se lo presume. Y hablando de seguridad, agentes de la Policía Nacional desmantelaron un galpón clandestino donde presuntamente desmantelaban vehículos que eran robados en diferentes puntos de la capital. En el allanamiento al taller encontraron autos que estaban con una denuncia de robo y también había gran cantidad de autopartes por todo el sitio. Iván Casamen, por favor, cuéntanos más detalles de este operativo. Te escuchamos, Iván, adelante. Vamos contigo, Iván. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Buenas tardes. Les contamos que horas atrás agentes de la Policía Judicial en apoyo con otras unidades de la policía realizaron un importante operativo en el sur de la capital de los ecuatorianos, pues algunas semanas de seguimientos permitieron identificar un lugar donde aparentemente se guardaban, se escondían y luego se desmantelaban vehículos que eran robados en diferentes puntos de la capital de los ecuatorianos.
Trabajos de inteligencia de la policía permitieron ubicar en el sur de Quito un galpón que aparentemente era utilizado para desmantelar vehículos sustraídos. Agentes de la Dirección General de Inteligencia con apoyo de grupos tácticos allanaron el taller donde encontraron 3 vehículos con reporte de robo, además de gran cantidad de autopartes, piezas y repuestos. Quien se encontraba en el lugar no logró justificar la procedencia de las evidencias y fue detenido. Según el informe de la policía, la investigación de la unidad de ciberinteligencia fue clave, una vez que las partes de los automotores robados eran promocionados a través de redes sociales. Escuchemos lo que dijo el oficial de la Policía Judicial encargado de este importante operativo. Aquí se venían a ofertar los vehículos que se robaban a diario, entonces aquí semanalmente se desmantelaba alrededor de 4 vehículos, 5 vehículos cada semana. Entonces las personas que trabajaban aquí ofertaban estas piezas de los vehículos en redes sociales. Se ofertaban los vehículos con las personas que andan robando en la ciudad de Quito, en todo el distrito metropolitano de Quito. Una de las personas afectadas por el accionar de esta banda delictiva relató que en el sector de San Roque su hermano y sobrino fueron escopolaminados por una mujer que se acercó con un papel aparentemente solicitándole dónde quedaba una dirección. Es lo último que se acuerdan y luego observaron el vehículo o se toparon con el vehículo circulando por el sur de la capital de los ecuatorianos, pero como en ese momento estaban caminando no lograron seguirlo y se perdió el automotor. En cuestión de 2 días este ya fue ubicado en este punto donde se allanaron las instalaciones y lamentablemente el vehículo estaba ya solo en latas. Escuchemos la versión de la persona afectada. Ventajosamente la actuación de la Policía Judicial y la Policía Nacional ha sido muy rápida y el día de hoy lo encontramos aquí en este lugar totalmente desmantelado el auto. ¿Cómo le ve el carro? ¿Ya hecho pedazos? El auto prácticamente solamente está la cáscara, no sirve nada, completamente desmantelado. El carro estaba intacto. El operativo dejó una persona detenida, quien aparentemente respondería o sería parte de un grupo delictivo organizado, los Lobos, que operan en el distrito metropolitano de la capital de los ecuatorianos, y fue entregada junto a las evidencias a las autoridades judiciales correspondientes. Con este reporte nosotros regresamos. Una buena tarde para todos. Gracias, Iván Casamen. Buena tarde para ti. Seguimos con más información en materia de seguridad, porque 9 personas fueron detenidas esta mañana por supuestamente pertenecer a una red de delincuencia organizada al interior de la Policía Nacional. Presuntamente se dedicaban a la venta de armas y municiones de dotación policial. Este es el denominado caso Depuración Azul y la Fiscalía allanó la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se presume que malos elementos habrían sustraído el armamento para vendérselo a grupos delincuenciales. Los operativos se efectuaron en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Guayas, y entre los 9 aprehendidos hay 6 efectivos policiales, pero también 3 transportistas. Según la Policía Nacional, estas acciones son parte del plan de autodepuración institucional y se reiteró que no estarán tolerados ningún tipo de acto que empañe la labor de las fuerzas del orden. Como ustedes se lo imaginarán, estos malos elementos serán destituidos. En estos momentos, en la Corte Nacional de Justicia, se instaló ya la audiencia de juicio por presunta asociación ilícita contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T., alias El Diablo, quien está acusado de supuestamente intentar tomarse la Corte Nacional de Justicia mediante la selección de jueces en el concurso efectuado por la institución que él lideraba en el 2023. Según el fiscal Wilson Toainga, alias del Diablo, que lo vemos allí en pantalla, habría cometido irregularidades en el proceso para favorecer a una postulante, Anabel T., también procesada. Por ejemplo, presuntamente habrían elaborado un segundo examen de confianza para quienes no superaron el puntaje mínimo en el concurso, o también la supuesta entrega del banco de preguntas a Anabel T., inclusive hasta la supuesta realización de su examen escrito. Wilman T. ya fue sentenciado a 9 años y 4 meses
por el caso Metástasis, tiene otra sentencia por los mismos años en el caso de independencia judicial de obstrucción a la justicia, y este es su tercer proceso penal, ahora por asociación ilícita. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos, que tenemos mucho más que contarles en la emisión central de Noticias 7. Estamos de vuelta y les vamos a presentar información en el ámbito político. En estos momentos vamos a contactarnos con nuestro compañero Javier Ceballos para que nos brinde más información. Javier, por favor, lo ponemos en pantalla. Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo avanza la agenda legislativa. Gracias, Lautaro. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un abrazo cordial y fraterno para todos los televidentes de Noticias 7. Inicio este reporte contándoles que al menos 5 proyectos de ley forman parte del primer eje de seguridad de la agenda legislativa para el actual periodo parlamentario. De ese número, 4 iniciativas serán analizadas por la Comisión de Seguridad y una de ellas irá a la Mesa Legislativa de Justicia y Estructura del Estado. Las iniciativas legales que se van a analizar son: proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, proyecto de ley orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Control del Orden, proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado y proyecto de ley orgánica de ciberseguridad. El titular de la Asamblea, Nils Olsen, recalcó que estos temas demandan una respuesta urgente por parte de la Asamblea, debido a que esto es una demanda permanente por parte de la ciudadanía. Demuestra una madurez política y demuestra claramente que nuestros objetivos y nuestro trabajo y nuestro compromiso es con cada uno de los ecuatorianos. Esta es una Asamblea Nacional conectada con las necesidades de cada uno de los ciudadanos, y estamos aquí para poder cumplirle a nuestros mandantes, que son los ciudadanos. Legisladores de otras tiendas políticas también concuerdan en la necesidad de tramitar lo más rápido posible estas iniciativas legales que coadyuven al trabajo que realizan las fuerzas del orden en las calles para el control de los grupos de delincuencia organizada. Se va recogiendo las observaciones y necesidades, considerando incluso que cada uno de los asambleístas viene desde sus territorios con mandatos específicos. Mire, yo soy de los que piensan que en este país, con todas las necesidades que tiene, hay que hacer todo al mismo tiempo, bien hecho y lo más rápido posible. Así que no podemos dejar de atender en ningún tema, todos los temas hay que atenderlos con la prioridad que se necesita. En nuestros siguientes informes y en próximas entregas detallaremos los proyectos de ley que contemplan los 4 ejes de esta agenda legislativa. Lautaro, te doy el paso, tú sigues informando al país. Una excelente tarde para todos. Gracias, Javier, muy importante lo que nos has contado. Por cierto, también rápidamente les decimos que hay una multa que va a llegar a la asambleísta Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea en el periodo anterior. Esto se lo ampliaremos en nuestras próximas emisiones. Vamos a una pausa y ya venimos con Noti Arteaga para que nos cuente qué está en tendencia.